Mantiene estable, mantiene un piso de 52, 53 puntos de imagen positiva al presidente. Bienvenidos a una nueva edición. Yo soy Mar, esto es Manada Libertaria y hoy te traigo un extracto de Feynman donde analizan la política argentina, todo lo que está pasando en la actualidad. Vamos a verlo. ¿Cómo arranca? ¿Con qué números? A ver, los números siguen siendo los mismos. Es muy estable el gobierno. No tuvo el arranque por sobre la cantidad de sus votantes del balotaje como tuvieron otros gobiernos, que a los pocos meses quizás habían crecido por encima de sus votantes. Tampoco tiene caídas. Claro. Se mantiene estable, mantiene un piso de 52, 53 puntos de imagen positiva al presidente, y eso no se mueve. Es decir, hay un bloque consolidado de aproximadamente la mitad de la población argentina y un poquito más. Acompaña al presidente. Quizás cuando uno pregunta cuestiones puntuales y sectoriales puede tener una mirada crítica. Si vos preguntás qué opina de la política con los jubilados, puede tener una mirada crítica y ese número puede caer a 30% de apoyo. Claro. Pero en la imagen global del presidente y de su gobierno no cae por debajo del 50%. ¿Y a qué lo atribuís? Porque la verdad, económicamente los números son todos negativos, ¿no? A ver, el gobierno tuvo 3 logros importantes en el primer semestre. El gobierno logró controlar la calle. Para un gobierno no peronista ese es un desafío. No hay conflictividad en la calle. A ver, no hay más conflictividad que la que suele haber en la Argentina de todos los días. Y creo que si uno mira en términos de bloqueo de tránsito en la ciudad de Buenos Aires, probablemente, yo no quiero decir desde mi experiencia personal que justo tengo la oficina de mi consultora enfrente al Obelisco. Claro. Pero no quiero hablar porque si no uno habla desde el personalismo. Pero yo creo que hay una circulación menos trabada en el tránsito. Pero bueno, esa es la experiencia de Buenos Aires. Yo creo que en términos generales, como país, no hay más conflictividad que la que siempre nos ofrece la Argentina. Creo que ese es un logro. Después, el gobierno también, y esto es importante, a pesar de lo difícil que fue, a pesar de la condición minoritaria que tuvo, el gobierno logró un trámite legislativo difícil y complejo. Claro. Yo sé que muchas veces se comparaba con otros gobiernos que al principio se les aprobaba leyes, pero ningún gobierno tenía un programa de cambio, de transformación tan ambicioso como el que tenía este gobierno en el inicio de su gestión. Por lo tanto, tenía una condición minoritaria, pero además de esa condición minoritaria quería hacer cambios mucho más profundos y estructurales. Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, bueno, che, acá el gobierno logró algo. Y lo logró, si bien es cierto, con una mano dedicada a la negociación y al ida y vuelta entre los distintos sectores políticos, también lo logró con dureza, porque el presidente nunca se refirió simpáticamente a los diputados y a los senadores, nunca los recibió a comer en Olivos, entonces, quiero decir, con un estilo bastante particular, el gobierno ha tenido un logro. Pero utilizó algo que se suele utilizar en la política, algunos lo han utilizado: digo una cosa y hago otra, ¿no? Digo que son unas ratas, pero negocio. Pero negocio, bueno, ¿no? Pero eso, a ver, decir una cosa y hacer otra en política es parte de la moneda corriente. Nosotros decimos algo que al ciudadano de a pie le puede resultar sorprendente, pero cuando estudiamos ciencia política decimos, la política es amoral, no inmoral. No inmoral, amoral. Tiene una moral distinta que el resto de las actividades, porque bueno, digamos, uno tiene que tratar con gente que piensa muy distinto a uno. Claro. Entonces, de ética diferente. Y con éticas distintas. Entonces, bueno, ahí hay transacciones que hay que hacer muchas veces para salvar bienes públicos, que son más importantes y más relevantes para la población, que bueno, a ver, a veces un país tiene que ir a una guerra. Totalmente. Y en esa guerra se cometen asesinatos. Bueno, lo hace para resguardar la paz. Entonces, lo público tiene una dimensión ética distinta. Déjame que te diga el tercer logro que me parece que es importante. El gobierno logró recrear expectativas. ¿Qué es recrear expectativas? En la Argentina, en noviembre, diciembre, el 80% de la población creía que los precios iban a seguir aumentando permanentemente. Creía que la inflación era un fenómeno que no se podía terminar
y creía que el dólar... Y que íbamos a la hiper. Se iba a mover permanentemente y que íbamos a vivir en una situación de inestabilidad. La pregunta es, ¿eso cambió totalmente? No, todavía la Argentina tiene inflación, todavía hay inestabilidades alrededor del dólar que no se terminan de resolver. Pero las expectativas de la población, ese 50-55% que cree en el gobierno y a veces por encima de ese número cree que los precios van a bajar, cree que el dólar se va a mantener estable. Entonces, ese combo me parece que le ha permitido al gobierno llegar hasta acá. Ahora, déjame que te diga, así como tiene esto, tiene 3 desafíos por delante, ¿no? Desafío 1. Estamos en una pequeña crisis de confianza con los mercados, ¿no? Totalmente. Con los decisores de política económica, los chiquitos y los grandotes. El gobierno tiene... Yo no soy economista, soy politólogo, pero yo me levanto a la mañana, miro la tele, miro a ustedes o a colegas de ustedes y veo que empiezan a hablar del dólar, que el dólar sube, que el dólar baja, y ya digo, acá pasa algo que no está bien. Acá hay un ruido. Hay ruido. El gobierno tiene que resolver esos ruidos. ¿Viste cuando vas sintonizando? Bueno, ahora ya no sintoniza la radio porque la escuchas de teléfono. Los que somos más viejos, ¿no? Sintonía fina. Falta esa sintonía, que bueno, me imagino que el gobierno debe estar trabajando en eso todos los días, debe tratar todos los días de ver cómo resuelve eso. Segundo punto. El gobierno tiene que lograr juntar las expectativas que se recrearon con una realidad efectiva, para hablar en idioma peronista. En algún momento le tiene que llegar, aunque sea en pequeñas grajeas, algo de bienestar material a esa sociedad que confía en el presidente y que cree que la vida le va a mejorar, que apuesta, que hace, que dice... Pregunta que nosotros hacemos, ¿usted cree que vale la pena el esfuerzo? Sí, creo que vale la pena. Bueno, en algún momento te tiene que llegar el premio, ¿no? Como cuando estás estudiando. Es decir, ¿vale la pena el esfuerzo? Sí, cuando me llegue el título. ¿Y cuánto tiempo? ¿Vos preguntás cuánto tiempo? No pregunto y te voy a decir por qué no pregunto. Porque cuando vos preguntás, ¿cuánto tiempo le das a tu pareja? Uno no le puede poner fecha. No, entonces, esto es lo mismo, hay emociones en el medio, no es un contrato. Es un contrato que está atravesado por... Porque, a ver, la pregunta es, ¿y si te dicen 6 meses? ¿Vos crees que en 6 meses la gente que llega a los 6 meses se enoja y termina? No funciona así, porque siempre depende cuáles son las alternativas, qué es lo que está pasando en otro lado, cómo es tu situación personal en ese momento, cuán aguda es la crisis. Entonces, yo no quiero hacer eso porque si no, eso, la gente le da 6 meses a gobierno. No le da 6 meses. Y déjame te diga lo tercero, porque creo que es importante en función de que viene un año electoral. El gobierno tiene que lograr también que no se le arme una gran coalición del otro lado, lo que en ciencia política muchas veces la coalición de las minorías, ¿viste? Claro. Vos vas tirando minorías del otro lado y un día esas minorías se te convierten en... Hasta ahora eso no hay nada del otro lado. Hasta ahora eso no está, claro. Pero bueno, los gobiernos tienen que trabajar muchas veces para que eso no suceda. En parte, gobernando bien. Porque cuando vos gobernás bien, los otros no tienen incentivo para juntarse. Claro. Pero también no es solo lo material, lo económico, también ahí impacta la política. ¿Estás viendo, Facundo, la palabra desempleo que empieza a aparecer? Eso hace 45 días se ha instalado en el podio de las preocupaciones de los argentinos. La gran palabra de estos próximos 6 meses es la palabra desempleo. Es la palabra desempleo, y por eso yo te decía... A ver, quizás no lo dije con precisión. Cuando digo bienestar material, claro. Es que la economía se empiece a mover, se empiece a reactivar y eso genere que los que no tienen empleo puedan conseguirlo y aquellos que lo tienen no lo pierdan. Exactamente. Básicamente. Que salga ese tema de la discusión cotidiana. Es cierto que el desempleo no tiene el mismo impacto que la inflación. La inflación, digo, en la sociedad, ¿no? La inflación es un fenómeno transversal, a todos le aumentan los precios. El desempleo suele afectar a un sector de la sociedad y en términos de cálculos y estrategias electorales no es lo mismo. Pero, si el desempleo genera una situación de inestabilidad emocional, claro. Porque no solo es el que tiene desempleo, sino la amenaza, el miedo a que lo podés perder. Obviamente. Que no es bueno para ningún gobierno vivir esa situación. Facundo, los que están absolutamente en contra, ¿qué palabra usan? Digo, bueno, porque van a votar en el 2025, el gobierno está trabajando y preocupado para eso, ¿no? Y siempre se sabe que además no se traduce por ahí la popularidad en votos. Mirá, este periodo se caracteriza por una polarización más intensa que la que nosotros vivimos, bueno, durante el gobierno de Macri, ni hablar, durante el kirchnerismo, que es lo más extraño. Claro. ¿Por qué es más intensa?
porque los polos, que están divididos casi a la mitad, un poquito más del lado de Milei hoy, pero casi a la mitad, no solo se ubican del otro lado, sino que rechazan fuertemente al que está del otro. Los niveles de apoyo a Milei son más altos que los que tenía Cristina y los que tenía Macri en términos de lo apoyo mucho. Y los niveles de rechazo también son más altos. Claro. Los rechazos pero desperdigados mucho. Entre varios. Pero no tienen esa una oposición unidad. No es de uno. No tienen es de una unidad. muchos. Que no tiene, hay una fragmentación, no hay liderazgo y no hay proyecto. Esa es la característica del mundo opositor. Claro. Pero ojo, Eduardo, y esto hay que decirlo, en la Argentina, la oposición no se arma por atributos geniales y positivos de los líderes políticos. La oposición te la arma la sociedad. Cuando la sociedad se cansa, te arma la alianza. Cuando la sociedad te consigue un líder o te arma un líder, se terminó. Cuando yo lo que para mí es al revés, es cuando se cansa de vos. Okay. Cuando la sociedad se cansa de vos, te arma una alianza, le armaron a Menem en el 97. ¿Cuánto tardó ese cansancio? 8 años, desde el 89 al 97. Le armó una alianza. Cuando la sociedad se cansó del kirchnerismo, primero lo castigó con Massa y después le armó Juntos por el Cambio. ¿Se armó en cuánto? En 6 meses. Exactamente. En 6 meses armó. Con Macri, ¿qué pasó? Los peronistas no se juntaban, le dije, muchachos, júntense y gánenle todo a Alberto Fernández. Pero eso es una demanda a la sociedad. El político sale a la calle y le dice, ¿cómo les pasaba de Alfonsín con Chacho Álvarez? Júntense, muchachos. ¿Cómo les pasaba a Lilita Carrió? Le decía, no me importa si estuviste peleada con Macri. Júntate. Entonces, por eso digo, es responsabilidad de un gobierno que eso no te pase, que la gente en la calle no empiece a generar la demanda de, che, a ver cuando se arman para, tienen que sacar a estos. Porque hoy la sociedad se vincula con la política más por el rechazo que por el amor. Entonces, digamos, arma una coalición opositora cuando quiere desplazar al que está gobernando. No, decía que a priori el que no quiere juntarse, digamos, es Milei o Karina o Lula Menem. Digo, el armado quieren que sea lo más puro posible. De hecho, pasó en Córdoba hoy que se tiene la personería del partido. Van por el resto de las provincias y no quieren alianza. Quieren alianza con Macri. No quieren, bueno, con el PRO. Y te diría que en principio lo que quieren es ser lo más puro que se pueda, ¿no? No sé si lo van a conseguir. Lo más violeta que se pueda. Difícil. Y difícil porque no tienen gente. Con matices, ¿no? Porque, a ver, yo creo que quizás sí en términos de... La verdad que el análisis de este analista está siendo brillante. Feynman en muchas cosas coincide, en muchas cosas queda como sorprendido y como que lo está tratando de entender en el momento, ¿no? Pero bueno, es increíble como alguien que sabe está haciendo un análisis tan exacto, detallado por puntos, y en donde desde lo particular a lo más grande se ve unos muy buenos meses de Milei. Bueno, los resultados son increíbles en cuanto a la política que venimos sufriendo hace muchos años. Entonces es lógico que quizás muchos no lo entiendan o que, bueno, obviamente están tocados por su curro y hacen que desde lo individual digan el país está mal porque me están tocando el bolsillo a mí. Pero la verdad es que si lo vemos de manera integral, el país está saliendo adelante. Básicamente tiene sentido común, ¿no? Y cuando vos hablas con Macri o con cercanos a Macri, lo que dice es, yo con Milei me llevo bien, Milei conmigo se lleva bien, el problema es su entorno. Karina no se lo banca y Santiago Caputo no se lo banca, ¿entendés? Entonces, y Milei mismo llega a decir, yo soy más macrista que los que están conmigo, ¿no? Y se refiere justamente a eso, a Karina Milei y a Santiago Caputo. Quédate atento que seguimos con más información apoyando a nuestro presidente y trayéndote las mejores noticias de la actualidad. Chao, volvemos.